En un tiempo donde la autoayuda se ha transformado en un género dominante en librerías, redes sociales, charlas motivacionales y discursos cotidianos, David Viñas Piquer decide analizar su esencia, pero no desde la burla ni desde el rechazo simplista, sino desde la observación profunda y reflexiva. Erótica de la autoayuda es un ensayo lúcido que explora no solo qué dicen estos libros, sino sobre todo cómo lo dicen y por qué funcionan como lo hacen. El objetivo no es destruir la autoayuda, sino comprender el deseo que la sostiene, la estructura que la erotiza, y el anhelo humano que se proyecta sobre ella. Desde el inicio, el autor se presenta como alguien que no solía interesarse por el género, hasta que un día, casi por accidente, tropieza con varios libros de autoayuda y empieza a notar que hay en todos ellos algo reconocible, repetitivo, hipnótico. Eso lo lleva a formular una hipótesis, que la autoayuda tiene una poética propia, una forma de escritura específica con recursos retóricos comunes que le otorgan eficacia emocional y comercial. Este algo compartido por los libros del género no radica solo en su contenido, mensajes de superación, resiliencia o cambio, sino en la manera de construir el discurso, en los mecanismos que logran que el lector se sienta interpelado, motivado, identificado. Uno de los conceptos más interesantes que desarrolla Viñas Piquer es el de material transferible. Los libros de autoayuda no narran simplemente experiencias ajenas, sino que configuran relatos que, gracias a su diseño discursivo, pueden ser aplicados por el lector a su propia vida. Es decir, la autoayuda se basa en la transferencia hermenéutica, la posibilidad de que el lector lea su propia historia en el ejemplo del otro. Así, la experiencia de un ejecutivo exitoso, una madre resiliente o un deportista incansable se vuelve universal, se erotiza como ejemplo. Viñas cita aquí a Hans-Georg Gadamer y a Paul Ricoeur: toda comprensión es también una aplicación. Y en la autoayuda, esta idea se vuelve núcleo estructural. De esta manera, el libro propone que, más allá del contenido, la clave del género está en esa promesa implícita: esto también te puede pasar a vos. Un relato que no sería creíble sin ciertos elementos básicos, como la cercanía emocional, la presencia de una voz autorizada, ya sea científica, espiritual o testimonial, y la utilización estratégica del ejemplo concreto para ilustrar una verdad general. La experiencia se convierte en regla, y el lector, en sujeto deseante de esa regla. Esto explica por qué tantos libros de autoayuda comienzan con anécdotas personales impactantes, crean una conexión inmediata, bajan la verdad al terreno cotidiano y ofrecen una fórmula para repetir ese milagro en carne propia. Viñas Piquer también analiza el uso de la literatura dentro de la autoayuda, o mejor dicho, cómo la autoayuda adopta recursos literarios para amplificar su efecto. Relatos con estructura de fábula, frases con cadencia poética, personajes simbólicos, analogías que rozan lo mítico, todo está al servicio de la seducción. En este sentido, el autor habla de una literaturización de la autoayuda, donde incluso libros científicos o ensayos filosóficos son erotizados con tramas, emociones o giros narrativos que los acercan al lector común. Lo interesante es que esta estrategia funciona. Produce placer, identificación, sobre todo, la sensación de que hay una salida al malestar cotidiano. Uno de los aportes más provocadores del texto es que Viñas considera que la autoayuda no es mala literatura, sino otra forma de narrativa de deseo. No desea la verdad en sí, sino la transformación. No busca saber, sino poder. Por eso, su discurso está construido en forma de promesa, de posibilidad futura. El lector no busca en la autoayuda un diagnóstico clínico, ni una obra de arte, sino un camino para alcanzar algo que le falta: equilibrio, autoestima, seguridad, sentido. De ahí su carácter erótico, el deseo de completitud, de unidad, de plenitud, vibra en cada página, aunque se presente disfrazado de técnica o de consejo. El autor se detiene también en el análisis de algunos bestsellers paradigmáticos como El monje que vendió su Ferrari, ¿Quién se ha llevado mi queso?, o La buena suerte, entre otros. Observa cómo estos textos construyen pequeñas parábolas, con moralejas claras y personajes estereotipados, diseñadas para ser leídas de forma simple y directa. El lector no debe pensar demasiado, sino sentirse movido. Y para eso, la estructura narrativa está llena de repeticiones, preguntas retóricas, apelaciones al tú lector, y finales esperanzadores. Es un diseño textual pensado para activar emociones más que reflexiones. Viñas también indaga en el uso del cientificismo dentro de la autoayuda. Muchos libros se escudan en la psicología, la neurociencia o incluso la física cuántica para legitimar sus propuestas. Palabras como dopamina, neuronas espejo,
mapas mentales o resiliencia se convierten en parte del nuevo vocabulario de la superación. Pero el autor advierte que este uso de la ciencia es muchas veces superficial, sin profundidad ni verdadero rigor. Es una ciencia estética, decorativa, que sirve para reforzar la autoridad del discurso y para hacer que el lector no se cuestione demasiado lo que está consumiendo. Hacia el final del libro, el autor introduce el concepto de contagio emocional. Leer autoayuda produce un efecto contagioso, porque hay algo hipnótico en ese universo de seguridad y promesa. El lector, al ver que otros superaron dificultades o lograron cambios radicales, empieza a creer que él también puede hacerlo. Pero, advierte Viñas, esta emoción puede ser adictiva. Se consume más y más autoayuda como quien necesita una dosis constante de esperanza, de frases inspiradoras, de motivación externa. El género crea dependencia, porque su motor es el deseo insatisfecho. Y cada nuevo libro, en lugar de apagar ese deseo, lo renueva. Finalmente, el autor plantea una pregunta fundamental: ¿qué nos dice el éxito de la autoayuda sobre nuestra cultura? ¿Por qué en una sociedad tan saturada de información, de psicología, de espiritualidades alternativas, seguimos necesitando que alguien nos diga qué hacer con nuestra vida? Para Viñas, esto revela una fragilidad estructural del sujeto moderno. Vivimos en un mundo que nos promete libertad, pero nos deja solos ante nuestras decisiones. La autoayuda se convierte, entonces, en un refugio simbólico, una guía en un mundo sin mapas. Nos da palabras cuando el lenguaje del sentido se ha roto. Erótica de la autoayuda es, en definitiva, un ensayo agudo, necesario y hasta tierno. Porque no desprecia al lector de autoayuda, sino que lo entiende. Comprende su necesidad de relatos, de explicaciones, de dirección. Pero le propone un gesto de conciencia: leer la autoayuda no solo como ayuda, sino como narrativa, como discurso, como construcción de deseo. Porque ahí reside su verdadero poder, no en lo que dice, sino en cómo lo dice. Y en el deseo que despierta en nosotros de ser, algún día, mejores, más felices, más plenos, o, al menos, menos perdidos.